Papá está muerto. Las palabras de María Guadalupe atravesaron el aire matutino como balas perdidas, haciendo que Joaquín Morales detuviera su caballo en seco. Sus ojos se clavaron en su hermana menor, quien corría hacia él con el vestido desgarrado y lágrimas mezcladas con sangre seca en sus mejillas. El pueblo de Sangre Seca, que una vez conoció como su hogar pacífico, ahora se extendía ante él como un cementerio de adobe y madera quemada. Joaquín había estado fuera durante 3 años, trabajando en las minas de plata de Zacatecas, enviando cada peso que podía a su familia. Ahora, al regresar, encontraba que los hermanos Vázquez habían convertido su pueblo natal en el más violento de todo el norte de México. Si estás viendo esto desde tu casa, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde qué país nos ves. Ahora continuemos con esta historia que cambió para siempre la vida de Joaquín. María Guadalupe se aferró a los brazos de su hermano mayor con una desesperación que él nunca había visto en sus 16 años de vida. Los Vázquez llegaron hace 6 meses, sollozó. Primero pidieron protección a los comerciantes, luego tomaron las tierras de los Hernández. Papá se negó a entregarles nuestra parcela y... Su voz se quebró como cristal contra las piedras del camino. Joaquín desmontó lentamente, sus botas tocando la tierra que había visto nacer y crecer generaciones de su familia. El silencio que rodeaba las casas era antinatural. Donde antes resonaban las risas de los niños jugando y el martilleo constante del herrero don Carlos, ahora solo se escuchaba el viento silbando entre las ventanas rotas. «¿Dónde está mamá?», preguntó, aunque temía la respuesta. «En la iglesia, rezando por el alma de papá. Padre Miguel dice que es lo único que nos queda». María Guadalupe señaló hacia el pequeño templo de piedra que se alzaba al final de la calle principal. «Los Vázquez no se atreven a entrar allí todavía». Joaquín observó las marcas de balas en las paredes de adobe, los charcos de sangre ya secos que manchaban el suelo polvoriento y las puertas arrancadas de sus bisagras. Sangre Seca había sido bautizado con ese nombre por las batallas que se libraron allí durante la guerra contra los estadounidenses, pero ahora el nombre cobraba un significado más siniestro y actual. «Cuéntame todo», murmuró Joaquín, guiando a su hermana hacia la sombra de un mezquite que crecía junto a lo que había sido la cantina de don Esteban. María Guadalupe se secó las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa. Llegaron un martes por la mañana. Eran 5, Aurelio Vázquez, el líder, con esa cicatriz que le cruza toda la cara, sus hermanos Tomás y Silvano, y 2 hombres que nunca dijeron sus nombres. Aurelio se presentó en la plaza y gritó que ahora él era la ley en Sangre Seca. ¿Y la gente no se organizó para resistir? Al principio sí. Don Esteban, el alcalde Herrera, papá y otros hombres se reunieron en secreto, pero los Vázquez tenían ojos en todas partes. Cuando descubrieron la reunión, mataron a don Esteban delante de su esposa y sus hijos pequeños. Después de eso, la mayoría perdió el valor de luchar. Joaquín sintió cómo la rabia se encendía en su pecho como carbones al viento. Recordó a don Esteban enseñándole a tallar madera cuando era niño, sus manos pacientes guiando las suyas mientras le contaba historias de los antiguos vaqueros que pastoreaban ganado por estas tierras. Los Vázquez convirtieron la cantina en su cuartel general, continuó María Guadalupe. Desde allí controlan todo. Nadie puede entrar o salir del pueblo sin su permiso. Cobran impuestos por todo, por tener animales, por vender en el mercado, hasta por sacar agua del pozo. Y papá se negó a pagarles. Dijo que esta tierra había sido de los Morales durante 4 generaciones, y que ningún bandido iba a quitársela a sus hijos.
La voz de María Guadalupe se fortaleció momentáneamente con orgullo. Aurelio le dio una semana para reconsiderarlo. Cuando papá no cedió, vinieron por él hace 3 días. Joaquín cerró los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo? Lo sacaron de la casa al amanecer. Mamá y yo gritamos, suplicamos, pero nos apuntaron con sus pistolas. Lo llevaron al centro de la plaza y... María Guadalupe no pudo continuar. Está bien, hermana, ya está bien. Joaquín la abrazó sintiendo cómo temblaba contra su pecho. Por encima de su cabeza, observó el pueblo que había sido su mundo durante los primeros 20 años de su vida. Cada calle, cada casa, cada árbol guardaba recuerdos de una infancia que ahora parecía pertenecer a otro siglo. El sonido de cascos de caballos interrumpió sus pensamientos. 3 jinetes se acercaban por la calle principal, levantando una nube de polvo rojizo. Joaquín reconoció inmediatamente las siluetas. Sombreros negros de ala ancha, cartucheras cruzadas sobre el pecho, y esa forma arrogante de montar que solo tienen los hombres acostumbrados a que otros les teman. Son ellos, susurró María Guadalupe, buscando refugio detrás de su hermano. El jinete del centro, un hombre de unos 40 años con una cicatriz que le bajaba desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca, detuvo su caballo a pocos metros de donde estaban. Sus ojos pequeños y oscuros se clavaron en Joaquín con la curiosidad de un depredador que evalúa una presa nueva. «Vaya, vaya», exclamó Aurelio Vázquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que tenemos visita. ¿No será el hijo pródigo que regresa a casa?» Joaquín se irguió lentamente, manteniendo sus manos visibles pero listas para moverse hacia la pistola Colt 45 que llevaba en el cinturón. «Soy Joaquín Morales. Este es mi pueblo, y esa es mi familia». «¿Tu pueblo?» Aurelio soltó una carcajada áspera que fue secundada por sus compañeros. «Muchacho, creo que has estado fuera demasiado tiempo. Este pueblo ahora me pertenece a mí. Tu familia vive aquí por mi generosidad. Mi familia ha vivido en estas tierras desde antes de que tú nacieras, Vázquez». El ambiente se tensó como la cuerda de un arco a punto de disparar. Los hermanos de Aurelio movieron sutilmente sus manos hacia sus armas, mientras que María Guadalupe contuvo la respiración. «Cuidado con esas palabras, muchacho», advirtió Aurelio, su voz perdiendo toda pretensión de cordialidad. «Tu papá también tenía la lengua muy suelta. Mira cómo terminó». «Sé exactamente cómo terminó mi padre», replicó Joaquín, dando un paso adelante. «Y sé que ustedes 3 son los responsables». Aurelio desmontó con movimientos lentos y deliberados, nunca quitando los ojos de encima a Joaquín. «Mira, hijo de Morales, te voy a dar el mismo trato que le di a tu viejo. Puedes quedarte en sangre seca, pero bajo mis reglas. Pagas tus impuestos, mantienes la boca cerrada, y tal vez tu hermana y tu madre vean otro amanecer. ¿Y si me niego? Entonces reunirás con tu papá más pronto de lo que planeas». El silencio se extendió entre los hombres como una telaraña invisible. Joaquín podía sentir los latidos de su corazón resonando en sus oídos, el peso de la pistola en su cadera y la mirada suplicante de su hermana clavada en su espalda. En ese momento entendió que había regresado a casa para encontrar una guerra y que él acababa de convertirse en el último soldado de su familia. Aurelio interpretó el silencio como sumisión y sonrió con satisfacción. «Sabía que eras inteligente. Preséntate mañana al amanecer en la cantina. Tenemos trabajo para los hombres jóvenes y fuertes como tú». Los 3 bandidos montaron sus caballos y se alejaron al galope, dejando tras de sí una estela de polvo y amenazas no dichas. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, María Guadalupe se acercó a su hermano. «Joaquín,
Por favor, haz lo que dicen. No podemos perder a ti también. Pero Joaquín ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la cantina, donde ondeaba una bandera negra con una calavera bordada en hilo rojo, el símbolo que Aurelio Vázquez había adoptado para marcar su territorio. En su mente comenzaba a formarse un plan, peligroso y desesperado, pero era lo único que podía devolverle la paz a Sangre Seca. La guerra por el alma de su pueblo estaba a punto de comenzar. Joaquín tomó a su hermana de la mano y caminaron hacia la iglesia donde su madre rezaba por el alma de su padre. Con cada paso, el joven sentía cómo el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros como una manta de plomo. Había regresado a casa para encontrar un pueblo agonizante, pero no se iría sin luchar por devolverle la vida. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas del poniente, tiñendo el cielo de rojo sangre, como si el mismo cielo llorara por las injusticias que se cometían en Sangre Seca. Mañana sería otro día, pero Joaquín Morales ya había decidido que sería el día en que comenzaría a escribir un nuevo capítulo en la historia de su pueblo. La noche cayó sobre Sangre Seca como un manto negro, pero en el corazón de Joaquín Morales ardía una llama que ni toda la oscuridad del mundo podría apagar. Los Vázquez habían subestimado al hijo de un hombre que prefirió morir de pie antes que vivir de rodillas, y esa sería su perdición. María del Carmen Morales levantó la vista cuando escuchó los pasos familiares sobre las baldosas agrietadas de la iglesia. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y las noches sin dormir, se iluminaron al ver a su hijo mayor acercarse por el pasillo central. Joaquín había crecido mucho en los 3 años que estuvo fuera. Sus hombros eran más anchos, su rostro más curtido por el sol y el trabajo duro, pero en sus ojos seguía viendo al niño que una vez correteaba por estos mismos pasillos persiguiendo lagartijas. «Joaquín, mijo», susurró, levantándose del banco de madera donde había pasado las últimas horas suplicando a la Virgen de Guadalupe por la protección de su familia. El abrazo que se dieron fue largo y silencioso, cargado de todo el dolor y la alegría que las palabras no podían expresar. Joaquín sintió como los huesos de su madre parecían más frágiles bajo sus brazos, como si el peso del sufrimiento hubiera consumido parte de su fortaleza física. «Ya sé lo que pasó con papá», murmuró Joaquín en su oído. «María Guadalupe me contó todo». Su madre se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Tu padre era un hombre orgulloso, igual que tú. Pero el orgullo no detiene las balas, mijo. No vine a casa para esconderme, mamá. Lo sé». María del Carmen acarició la mejilla áspera de su hijo con una ternura que contrastaba con la dureza de sus palabras. «Pero tampoco vine a este mundo para enterrar a toda mi familia. Ya perdí a tu padre. No puedo perderte a ti también». Padre Miguel emergió de la sacristía, sus pasos lentos y medidos resonando en el silencio sagrado del templo. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había servido a la comunidad de Sangre Seca durante más de 3 décadas. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de años de sol y preocupaciones, se iluminó con una mezcla de alegría y aprensión al ver a Joaquín. «Joaquín Morales», dijo el sacerdote, extendiendo sus manos hacia el joven. «Bienvenido a casa, aunque me temo que no es la casa que dejaste». «Padre Miguel», respondió Joaquín, tomando las manos del anciano entre las suyas. «Dígame la verdad. ¿Qué tan mal están las cosas?» El sacerdote intercambió una mirada significativa con María del Carmen antes de suspirar profundamente. «Sígueme, hay cosas que debes ver». Los 3 caminaron hacia la parte trasera de la iglesia, donde Padre Miguel había improvisado un pequeño refugio para las familias que habían perdido sus hogares a manos de los Vázquez. En los rincones oscuros,
Joaquín distinguió las siluetas de mujeres y niños acurrucados bajo mantas raídas. El aire olía a miedo, a lágrimas secas y a oraciones desesperadas. 14 familias han perdido todo, explicó Padre Miguel en voz baja. Los Vázquez queman las casas de quienes se niegan a pagar sus impuestos. Las viudas y los huérfanos no tienen a dónde ir. Joaquín reconoció a algunas caras en la penumbra. La señora Jiménez, cuyo esposo había sido el mejor vaquero del pueblo. Los 3 hijos pequeños de don Esteban, ahora huérfanos. La joven Rosa Herrera, hija del alcalde, que una vez había sido la muchacha más alegre de sangre seca y ahora parecía un fantasma de sí misma. Los Vázquez controlan todo, continuó el sacerdote. El agua, la comida, las rutas comerciales. Nadie puede entrar o salir sin su permiso. Los que intentan escapar... Padre Miguel no terminó la frase, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Y las autoridades? ¿Los federales? Los federales tienen sus propios problemas con la revolución en el sur. Además, Aurelio Vázquez tiene contactos. Se dice que parte del dinero que roba aquí va a parar a los bolsillos de algunos oficiales importantes. Joaquín sintió cómo la rabia se intensificaba en su pecho. No era solo la muerte de su padre lo que debía vengar, sino la destrucción sistemática de toda una comunidad, el asesinato lento de un pueblo entero. Pero no todo está perdido, añadió Padre Miguel, bajando aún más la voz. Algunos hombres buenos siguen con vida. Pedro Navarro, el herrero, está escondido en las montañas con su hijo mayor. Los hermanos Santa María lograron escapar la semana pasada, pero prometieron regresar. Y hay otros... ¿Cuántos? Suficientes para hacer algo si tuviéramos un líder, alguien en quien la gente pueda creer. María del Carmen tomó el brazo de su hijo con fuerza. Joaquín, no. Por favor, no pienses en lo que estás pensando. Mamá, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras estos bandidos destruyen todo lo que papá y el abuelo construyeron. Tu papá también pensó que podía enfrentarlos solo. Pero yo no estoy solo, replicó Joaquín, mirando las caras esperanzadas que comenzaban a volverse hacia él desde las sombras. Y además, tengo algo que papá no tenía. ¿Qué? Experiencia con la violencia. Durante sus años en las minas de Zacatecas, Joaquín no solo había trabajado extrayendo plata. También había aprendido a protegerse y a proteger a otros trabajadores de los bandidos que asaltaban las rutas comerciales. Había participado en 3 tiroteos, había visto morir hombres buenos y hombres malos, y había aprendido que la diferencia entre la vida y la muerte a menudo se medía en fracciones de segundo, y en la voluntad de hacer lo que era necesario. Padre Miguel estudió el rostro de Joaquín durante un largo momento. ¿Estás seguro de lo que estás considerando, hijo? Una vez que empecemos por este camino, no habrá vuelta atrás. ¿Empecemos? Usted también, padre. Joaquín, dijo el anciano sacerdote con una sonrisa triste, he administrado los últimos sacramentos a 6 hombres buenos en los últimos 6 meses. He consolado a sus viudas y he visto llorar a sus hijos. Dios es amor y perdón, pero también es justicia. En ese momento, Rosa Herrera se acercó desde las sombras. Era una joven de unos 19 años, de cabello negro y ojos que una vez habían brillado con vida y ahora reflejaban una determinación férrea nacida del dolor. Joaquín Morales, dijo con voz firme, si vas a luchar contra los que mataron a tu papá y al mío, quiero ayudar. Rosa, esto no es trabajo para mujeres. ¿No? Sus ojos destellaron con una ira contenida. Yo vi cómo torturaron a mi padre antes de matarlo. Yo escuché sus gritos, y yo juré sobre su tumba que lo vengaría.
Joaquín miró a su alrededor y se dio cuenta de que toda la atención del improvisado refugio estaba centrada en él. Niños que habían visto morir a sus padres, mujeres que habían perdido a sus esposos, ancianos que habían visto su pueblo transformarse en un infierno. Todos lo miraban con una mezcla de esperanza y desesperación que le partía el corazón. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «lo haremos bien. Nada de venganzas impulsivas o heroicidades estúpidas. Tendremos que ser más inteligentes, más rápidos y más despiadados que ellos». «¿Tienes un plan?», preguntó Padre Miguel. «Tengo el principio de uno, pero necesito saber exactamente con qué recursos contamos». Rosa Herrera se irguió. «Mi padre era el alcalde. Conozco todos los escondites secretos del pueblo, incluido el almacén de armas que los federales dejaron aquí durante la guerra contra los americanos». «¿Todavía está ahí?». «Nunca lo encontraron. Está sellado detrás de una pared falsa en el sótano de la casa alcaldía». Joaquín sintió cómo las piezas de su plan comenzaban a encajar. «¿Qué hay ahí?». «Rifles, pistolas, municiones, suficiente para armar a 20 hombres». «¿Y los hombres?». Padre Miguel sonrió por primera vez en semanas. «Déjame enviar algunas señales. Para mañana en la noche tendremos respuestas». María del Carmen, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. «Joaquín, si decides seguir adelante con esto, tienes mi bendición. Pero prométeme una cosa». «¿Qué, mamá?». «Prométeme que no dejarás que la sed de venganza te convierta en el mismo tipo de hombre que mató a tu papá». Joaquín tomó las manos de su madre entre las suyas. «Te prometo que cuando todo termine, Sangre Seca volverá a ser el pueblo pacífico que era antes. Pero para llegar ahí, primero tenemos que cruzar por el infierno». La decisión estaba tomada. Al día siguiente comenzaría la guerra silenciosa por el alma de Sangre Seca, y Joaquín Morales había aceptado convertirse en el general de un ejército de viudas, huérfanos y desesperados. Afuera, la noche parecía más oscura que nunca, pero dentro de la iglesia se había encendido una llama de esperanza que ni todos los Vázquez del mundo podrían apagar. El amanecer llegó a Sangre Seca con una brisa fresca que llevaba el aroma de la salvia y el romero de las montañas cercanas. Joaquín se despertó antes del primer canto del gallo, como había hecho durante sus años en las minas. Sus músculos estaban tensos por haber dormido en el duro banco de madera de la iglesia, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en meses. Rosa Herrera ya estaba despierta, sentada cerca de una de las ventanas, observando el movimiento tempranero en las calles. Su perfil se recortaba contra la luz grisácea del alba, y Joaquín pudo ver la determinación grabada en cada línea de su rostro. Era difícil creer que esa joven de apariencia frágil hubiera sobrevivido al horror de ver morir a su padre y aún mantuviera la fortaleza para planear la venganza. «¿Algún movimiento?», preguntó Joaquín en voz baja, acercándose a la ventana. «Los mismos 3 de siempre haciendo la ronda matutina», respondió Rosa, sin apartar la vista de la calle. «Aurelio y sus hermanos pasan por la plaza cada hora, como relojes. ¿Y el cuarto hombre? ¿El quinto? Los otros 2 salen solo cuando hay problemas. Normalmente se quedan en la cantina jugando cartas y bebiendo». Joaquín estudió el patrón de movimiento de los hermanos Vázquez. 3 hombres, rondas regulares, confianza excesiva. Era exactamente el tipo de rutina predecible que podía explotarse con la estrategia correcta. Padre Miguel se acercó desde la sacristía, llevando una bandeja con tortillas calientes y café negro. «Buenos días, soldados», dijo con una sonrisa que mezclaba ironía y cariño. «Un ejército no puede luchar con el estómago vacío». «¿Alguna noticia de los hombres en las montañas?»,
preguntó Joaquín, mientras tomaba una tortilla. Pedro Navarro bajará al pueblo esta noche. Dice que ha estado observando los movimientos de los Vázquez desde hace semanas y tiene información importante. Mu y los hermanos Santa María regresarán mañana con 3 hombres más, vaqueros de los ranchos del oeste que también han sufrido por culpa de estos bandidos. Joaquín asintió. El número de combatientes potenciales crecía, pero sabía que la calidad era más importante que la cantidad. En su experiencia, era mejor tener 5 hombres valientes y decididos que 20 cobardes indecisos. Rosa, necesito que me lleves al almacén de armas esta tarde. Tenemos que evaluar exactamente con qué contamos. No podemos ir durante el día. La casa de la alcaldía está justo enfrente de la cantina. Nos verían. Entonces, iremos esta noche. María del Carmen se acercó al grupo, trayendo consigo el aroma del jabón de lavanda que siempre había usado. A pesar de todas las tragedias, mantenía esa pequeña vanidad que la conectaba con tiempos más felices. «Joaquín, recibiste una visita temprano esta mañana», dijo con voz preocupada. «¿Quién?» «Vida, Tomás Vázquez, el hermano menor. Vino a preguntar por qué no te presentaste en la cantina como te ordenó Aurelio». Joaquín sintió cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. «¿Qué le dijiste?» «Que estabas enfermo, que tal vez la comida del camino te había sentado mal. Le dije que irías mañana sin falta». «Bien pensado, mamá». Pero Joaquín no se tragó completamente la historia. Vi desconfianza en sus ojos. Creo que sospechan algo. Rosa se volvió bruscamente desde la ventana. «Problemas», anunció. «Aurelio viene hacia aquí con sus 2 hermanos y no parecen contentos». Joaquín se asomó cuidadosamente por el borde de la ventana. Los 3 hermanos Vázquez caminaban por la calle principal con esa arrogancia característica de los hombres acostumbrados a que otros se apartaran de su camino. Aurelio llevaba su sombrero negro ligeramente inclinado hacia atrás y su cicatriz parecía más pronunciada bajo la luz matutina. «Padre Miguel, lleve a las mujeres y los niños a la sacristía. Rosa, tú también». «No pienso esconderme», replicó Rosa. «No te estoy pidiendo que te escondas, te estoy pidiendo que protejas a los inocentes». La firmeza en la voz de Joaquín no admitía réplica. Rosa asintió a regañadientes y ayudó a Padre Miguel a guiar a las familias refugiadas hacia el fondo de la iglesia. Los pasos de botas resonaron sobre las baldosas del pórtico de la iglesia. Joaquín se situó en el pasillo central, cerca del altar, con las manos relajadas a los costados, pero listas para moverse hacia su arma si fuera necesario. «Morales», rugió la voz de Aurelio desde la entrada. «Sal aquí, tenemos que hablar». «Estoy aquí, Vázquez, y este es un lugar sagrado. Si quieres hablar, hazlo con respeto». Aurelio soltó una carcajada áspera mientras entraba seguido por sus hermanos. «¿Respeto? Tu familia debe aprender el significado de esa palabra. Mi familia conoce el respeto desde mucho antes de que tú nacieras. Ayer te dije que te presentaras en la cantina al amanecer. No lo hiciste. Estaba enfermo. ¡Enfermo! Tomás Vázquez, un hombre más bajo y robusto que su hermano mayor, sonrió con malicia. ¿No será que prefieres rezar como las mujeres en lugar de trabajar como los hombres? Joaquín sintió cómo la provocación buscaba encender su temperamento, pero mantuvo la calma. Trabajo honesto siempre he hecho. No necesito robar ni matar para ganarme la vida. El ambiente se tensó instantáneamente. Silvano Vázquez, el más joven de los hermanos y también el más impulsivo, dio un paso adelante con la mano moviéndose hacia su pistola. «Cuidado con esas palabras, muchacho. Son las únicas palabras verdaderas que se han dicho en este pueblo en 6 meses», replicó Joaquín sin moverse. Aurelio levantó una mano para detener a su hermano menor.
Joaquín Morales, veo que los años fuera te dieron valor. O te dieron estupidez. Todavía no estoy seguro de cuál de las dos. ¿Por qué no lo averiguas? Porque no vine aquí a matarte. Todavía. Aurelio se acercó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio sagrado. Vine a hacerte una propuesta. No me interesan tus propuestas. Esta sí te va a interesar. Necesito hombres inteligentes que sepan leer, escribir y hacer cuentas. Los comerciantes de la región están empezando a organizarse y necesito a alguien que pueda negociar con ellos de manera profesional. Joaquín comprendió inmediatamente las implicaciones. Aurelio quería convertirlo en la cara respetable de su operación criminal, alguien que pudiera relacionarse con los comerciantes legítimos y expandir su red de extorsión. ¿Y si me niego? Si te niegas, tu familia tendrá un accidente muy desafortunado. Tu madre es una mujer mayor, podría caerse por las escaleras. Tu hermana es muy joven y bonita, podría perderse en el desierto durante días. La sonrisa de Aurelio se volvió depredadora. ¿Me explico? La rabia que Joaquín había estado controlando finalmente encontró una grieta en su autodominio. Sus músculos se tensaron y su mano se movió instintivamente hacia su arma, pero la voz de Padre Miguel lo detuvo. Aurelio Vázquez, dijo el anciano sacerdote, emergiendo de las sombras con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Este es un lugar sagrado. Aquí no se derraman sangre ni se profieren amenazas. Padre, manténgase al margen de los asuntos de los hombres, gruñó Aurelio sin apartar la vista de Joaquín. Los asuntos de los hombres son también los asuntos de Dios cuando involucran la justicia y la protección de los inocentes. Silvano Vázquez soltó una carcajada nerviosa. ¿Justicia? ¿De qué justicia habla, viejo? Nosotros somos la única ley que existe en sangre seca. La ley de Dios es eterna, joven. La de los hombres como ustedes es pasajera. Aurelio estudió el rostro desafiante del sacerdote durante un momento largo. Padre Miguel, respeto su edad y su posición, pero mi paciencia tiene límites. Y mi fe no los tiene. La tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Joaquín observó cómo los tres hermanos intercambiaban miradas, calculando si valía la pena arriesgarse a la furia del pueblo por atacar a un sacerdote en su propia iglesia. Finalmente, Aurelio retrocedió un paso. Joaquín Morales, tienes hasta el anochecer para decidir. O aceptas mi propuesta y trabajas conmigo, o tu familia pagará el precio de tu terquedad. Ya tienes mi respuesta, Vázquez. ¿Ah, sí? No he escuchado nada. Mi respuesta es la misma que te dio mi padre. Vete al diablo. Los ojos de Aurelio se endurecieron hasta convertirse en piedras negras. Muy bien, pero recuerda que fuiste tú quien eligió este camino. Se volvió hacia sus hermanos. Vámonos, tenemos preparativos que hacer. Los tres bandidos salieron de la iglesia con el mismo aire de arrogancia con el que habían entrado. Pero Joaquín notó algo diferente en sus movimientos. Había una tensión nueva, una urgencia que no estaba ahí antes. Su desafío público había cambiado las reglas del juego. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, Rosa emergió de las sombras con el rostro pálido pero decidido. Joaquín, acabas de firmar nuestra sentencia de muerte. No, Rosa. Acabo de declarar una guerra que ya había comenzado hace mucho tiempo. Padre Miguel se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro del joven. Hijo, espero que sepas lo que estás haciendo. También yo, padre, también yo. María del Carmen salió de la sacristía con lágrimas en los ojos. Joaquín, ¿por qué tenías que provocarlos? Porque alguien tenía que hacerlo, mamá. Y porque papá me enseñó que hay cosas más importantes que la vida. ¿Cómo qué? Como la dignidad, como la justicia,
cómo asegurarnos de que nuestros hijos puedan crecer en un pueblo donde no tengan que temer a hombres como los Vázquez. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Joaquín pasó las horas estudiando cada detalle del pueblo desde las ventanas de la iglesia, memorizando las rutas de escape, los puntos ciegos, las posiciones defensivas. Rosa le proporcionó información valiosa sobre los horarios y costumbres de los bandidos, mientras que Padre Miguel mantuvo un flujo constante de información, llegando desde los refugiados y simpatizantes ocultos. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Pedro Navarro llegó a la iglesia como una sombra. Era un hombre de unos 40 años, con manos callosas de herrero y ojos que habían visto demasiada violencia en los últimos meses. Su hijo Miguel, de 18 años, lo acompañaba con una determinación que recordaba a Joaquín de sí mismo a esa edad. «Joaquín», dijo Pedro, estrechándole la mano con fuerza, «lamento mucho lo de tu papá. Era un hombre bueno». «Gracias, Pedro. Rosa me dice que has estado observando a los Vázquez. Durante semanas. He visto sus rutinas, sus debilidades, sus contactos». Pedro se acercó a la mesa donde habían extendido un mapa improvisado del pueblo. «Tienen 5 hombres en total: Aurelio, Tomás y Silvano, que ya conoces. Después están el Tuerto Ramírez y Pascual Heredia, 2 asesinos que llegaron con ellos desde Sonora. Armamento: pistolas, rifles, algunas granadas que robaron del cuartel militar de Hermosillo. Pero su mayor ventaja no son las armas, sino el miedo que han sembrado en la gente». Joaquín asintió. «El miedo puede ser derrotado. ¿Qué más?» «Tienen un escondite secreto en las cuevas de las montañas del norte. Allí guardan el dinero y las provisiones robadas. Solo Aurelio y Tomás conocen la ubicación exacta». «¿Y sus debilidades?» Pedro sonrió por primera vez. «Aurelio es inteligente pero arrogante. Cree que ya ganó, que el pueblo está completamente bajo su control. Tomás es violento pero impulsivo. Y Silvano...» Pedro hizo una pausa significativa. «¿Qué pasa con Silvano?» «Silvano está enamorado». Rosa levantó la vista bruscamente. «¿Enamorado? ¿De quién?» «De tu prima, Carmen Herrera. La ha estado cortejando durante semanas, enviándole regalos robados, prometiéndole que si se casa con él, su familia estará protegida. Carmen no me ha dicho nada, porque tiene miedo, pero también porque está considerando la propuesta. La información era valiosa, pero también preocupante». Un bandido enamorado podía ser más peligroso que un bandido simplemente violento, porque tenía algo que perder. «¿Cuándo planea Silvano formalizar su propuesta?», preguntó Joaquín. «Mañana por la noche hay una celebración en la cantina. Es el cumpleaños de Aurelio. Silvano planea pedirle a Carmen que se case con él durante la fiesta». «Perfecto», murmuró Joaquín. «Una celebración significa que estarán bebiendo. Hombres borrachos cometen errores». Rosa se acercó al mapa. «La cantina tiene 2 entradas. La principal que da a la plaza y una trasera que conecta con el callejón donde guardan los caballos. Y la casa de la alcaldía está justo enfrente. Durante la fiesta todos van a estar concentrados en la cantina. Será el momento perfecto para acceder al almacén de armas». Joaquín estudió el mapa durante varios minutos, conectando mentalmente todas las piezas de información. Lentamente, un plan comenzó a formarse en su mente. «Pedro, tus contactos en las montañas pueden crear una distracción mañana por la noche, algo que haga que los Vázquez tengan que enviar hombres fuera del pueblo». «¿Qué tipo de distracción?» «Un incendio en uno de sus depósitos de ganado robado. O mejor aún, un ataque a uno de sus correos de dinero». Pedro asintió lentamente. «Se puede arreglar. Rosa, necesito que hables con tu prima Carmen. Dile que venga a la iglesia mañana temprano. Tengo una propuesta para ella». «¿Qué tipo de propuesta?».
Una que podría salvarle la vida y ayudarnos a ganar esta guerra. Padre Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Joaquín, sea cual sea tu plan, recuerda que estamos hablando de vidas humanas, incluida la tuya. Lo sé, padre, pero también sé que si no hacemos algo ahora, mañana habrá más viudas, más huérfanos y más familias destruidas. La noche había caído completamente sobre Sangre Seca cuando el pequeño grupo de conspiradores finalizó sus planes. Cada persona tenía una tarea específica, un papel crucial en la operación que podría liberar al pueblo o destruirlos a todos. Joaquín se quedó despierto mucho tiempo después de que los demás se durmieran, mirando por la ventana hacia la cantina donde se veían luces y se escuchaban risas borrachas. Mañana por la noche, esas mismas luces presenciarían el comienzo del fin para los hermanos Vázquez. Por primera vez desde su regreso a casa, Joaquín Morales se permitió sonreír. La guerra por Sangre Seca había comenzado oficialmente y él tenía la intención de ganarla. La mañana siguiente amaneció con un calor seco que prometía un día largo y agotador. Carmen Herrera llegó a la iglesia antes del primer toque de campanas, moviéndose por las calles como un fantasma para evitar ser vista por los espías de los Vázquez. Era una joven de 20 años, hermosa como su prima Rosa, pero con una fragilidad en la mirada que hablaba de noches sin dormir y días llenos de terror. «Prima», Rosa la recibió con un abrazo apretado. «Gracias por venir». «Rosa, tengo miedo. Silvano me dijo ayer que si no le doy una respuesta pronto, podría interpretar mi silencio como un rechazo, y ya sabes lo que les pasa a las familias que rechazan a los Vázquez». Joaquín se acercó desde las sombras del altar, estudiando cuidadosamente el rostro de Carmen. Necesitaba evaluar si tenía la fortaleza necesaria para lo que iba a pedirle. «Carmen, soy Joaquín Morales. Rosa me ha hablado mucho de ti». «Joaquín». Carmen hizo una pequeña reverencia. «Lamento mucho la muerte de tu padre. Era un hombre bueno». «Gracias, y lamento que tengas que pasar por esta situación con Silvano Vázquez». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas no derramadas. «No sé qué hacer, Joaquín. Si acepto casarme con él, traiciono a mi familia y a todo lo que mi padre representó. Si me niego, ¿y si hubiera una tercera opción? ¿Qué quieres decir?». Joaquín le explicó cuidadosamente su plan. Carmen escucharía atentamente, su expresión cambiando gradualmente del miedo a la comprensión, y finalmente a una determinación que sorprendió incluso a Rosa. «Es peligroso», murmuró Carmen cuando Joaquín terminó de explicar. «Todo lo que vale la pena en esta vida es peligroso. Si algo sale mal, moriremos luchando en lugar de vivir como esclavos». Carmen miró hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el altar principal. «¿Crees que Dios aprobará lo que planeamos hacer?». «Creo que Dios aprobará cualquier cosa que devuelva la paz y la justicia a su pueblo», respondió Padre Miguel, uniéndose a la conversación. «Está bien», dijo Carmen finalmente. «Lo haré, pero quiero una promesa». «¿Cuál?». «Cuando todo termine, quiero ser yo quien le diga a Silvano Vázquez exactamente lo que pienso de él y de sus hermanos». Joaquín sonrió. «Trato hecho». El resto del día transcurrió en preparativos tensos. Pedro Navarro regresó a las montañas para coordinar la distracción. Rosa y Carmen ensayaron sus papeles hasta que cada gesto, cada palabra parecía natural. Padre Miguel proporcionó información actualizada sobre los movimientos en el pueblo, mientras que María del Carmen se encargó de mantener las apariencias de normalidad. Cuando llegó la tarde, Joaquín pudo escuchar los sonidos de preparación para la fiesta llegando desde la cantina. Música, risas, el tintineo de botellas.
Los Vázquez estaban celebrando, confiados en su control absoluto sobre Sangre Seca. Esa confianza sería su perdición. Al caer la noche, las luces de la cantina brillaban como una hoguera en medio del pueblo oscurecido. La música y las risas se escuchaban a varias cuadras de distancia, y Joaquín pudo ver siluetas moviéndose tras las ventanas iluminadas. «Es hora», murmuró a Rosa, quien asintió con determinación. Carmen Herrera se dirigió hacia la cantina, llevando puesto su mejor vestido, como si realmente fuera a aceptar la propuesta de matrimonio de Silvano. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero su rostro mantenía una expresión de resignación romántica que habría engañado a cualquier observador casual. Rosa se movió hacia la casa de la alcaldía por una ruta circular, evitando las calles principales. Joaquín la siguió a distancia, manteniéndose en las sombras mientras observaba cada movimiento en la plaza central. En las montañas del norte, Pedro Navarro y su hijo iniciaron su parte de la operación, creando el incendio que alejaría a algunos de los bandidos del pueblo, y en la iglesia Padre Miguel rezaba por el éxito de una misión que podría liberar a Sangre Seca o convertirlo en un cementerio. La batalla por el alma del pueblo estaba a punto de comenzar. Carmen respiró profundamente antes de empujar las puertas batientes de la cantina. El ruido y el humo la golpearon como una pared física, pero mantuvo la compostura mientras se abría paso entre las mesas ocupadas por bandidos borrachos y comerciantes atemorizados que habían sido obligados a asistir a la celebración. Silvano Vázquez la vio inmediatamente desde su posición junto a la barra. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de lujuria y triunfo que le revolvió el estómago, pero Carmen logró sonreír tímidamente mientras se acercaba. «Carmen, hermosa», rugió Silvano por encima del ruido. «Sabía que vendrías. ¿Has tomado tu decisión?» «He venido a hablar contigo, Silvano», respondió Carmen con voz apenas audible por encima de la música. «¿Podríamos ir a algún lugar más privado?» La sonrisa de Silvano se hizo más amplia. «Por supuesto. Aurelio, préstanos tu oficina por unos minutos». Aurelio, que estaba celebrando con una botella de tequila en una mesa cercana, hizo un gesto expansivo con la mano. «Llévate lo que quieras, hermano. Es tu noche». Mientras Carmen y Silvano desaparecían en la parte trasera de la cantina, Joaquín y Rosa se acercaron sigilosamente a la casa de la alcaldía. El edificio estaba oscuro y aparentemente abandonado, pero Rosa conocía cada tabla suelta, cada cerradura defectuosa de la estructura donde su padre había trabajado durante 15 años. «Por aquí», susurró, guiando a Joaquín hacia una ventana lateral que daba al despacho principal. La ventana se abrió con un gemido suave y ambos se deslizaron al interior del edificio. Rosa encendió una pequeña vela que había traído escondida bajo su rebozo, y la luz temblorosa reveló un espacio que alguna vez había sido el centro del gobierno local y ahora parecía un mausoleo abandonado. «El sótano está por aquí», indicó Rosa, dirigiéndose hacia una puerta oculta detrás del escritorio de su padre. Los escalones de madera crujieron bajo su peso mientras descendían hacia las entrañas del edificio. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y metal oxidado. Rosa guió a Joaquín hacia la pared del fondo, donde los ladrillos parecían idénticos a todos los demás. «Ayúdame», dijo, empujando contra una sección específica de la pared. Los ladrillos se movieron como una puerta secreta, revelando un espacio oculto del tamaño de un armario grande. Dentro, cuidadosamente envueltos en lona encerada, se encontraban los tesoros que Rosa había prometido. Rifles Springfield, pistolas Colt, cajas de municiones e incluso algunos cartuchos de dinamita que databan de la guerra. «Dios mío», murmuró Joaquín, «hay suficiente aquí para armar a medio pueblo».
Mi padre siempre dijo que algún día podríamos necesitar defender Sangre Seca nuevamente, solo que nunca imaginó que sería contra bandidos mexicanos en lugar de soldados americanos. Joaquín comenzó a examinar las armas sistemáticamente, verificando su condición y contando las municiones disponibles. La mayoría estaba en excelente estado, protegida por la sequedad del escondite subterráneo. Mientras tanto, en la cantina, Carmen mantenía su actuación con una habilidad que habría impresionado a cualquier artista teatral. Había llevado a Silvano a la pequeña oficina que Aurelio usaba para contar el dinero robado, y ahora fingía estar considerando seriamente su propuesta de matrimonio. «Silvano», dijo con voz suave, «necesito que entiendas algo antes de darte mi respuesta». «¿Qué, mi amor? Necesito saber que serás gentil conmigo. Mi primo murió a manos de tu hermano, y tengo miedo de...» Carmen, Silvano la interrumpió, tomando sus manos entre las suyas. «Yo no soy como Aurelio. Él es un hombre de negocios, a veces demasiado duro, pero yo te amo de verdad. ¿Me lo prometes? Te prometo que serás la mujer más feliz y protegida de todo Sonora». En ese momento, los gritos llegaron desde las montañas del norte. «¡Fuego! ¡Los depósitos están ardiendo!». La celebración en la cantina se detuvo abruptamente. Aurelio se levantó de su mesa como un resorte, derramando tequila sobre su camisa. «Tomás, Ramírez, Heredia, vengan conmigo», rugió. «Alguien está atacando nuestros almacenes». «¿Y yo qué?», preguntó Silvano desde la oficina. «Tú quédate aquí y mantén el orden en el pueblo. Si esto es una distracción, podrían intentar algo aquí también». 4 de los 5 bandidos salieron de la cantina al galope, dejando solo a Silvano con algunos de los comerciantes obligados y un par de borrachos locales que no representaban ninguna amenaza. Carmen sonrió internamente. La primera parte del plan había funcionado perfectamente. En el sótano de la alcaldía, Joaquín y Rosa escucharon los gritos y el sonido de los caballos alejándose a toda velocidad. «Ahora», murmuró Joaquín, comenzaron a sacar las armas del escondite con movimientos rápidos pero cuidadosos. Cada rifle, cada caja de municiones, tenía que ser transportada en silencio hasta la iglesia, donde Padre Miguel y los refugiados esperaban para armarse, concluyendo la historia. El plan de Joaquín funcionó a la perfección. Con Carmen distrayendo a Silvano y los otros bandidos persiguiendo la falsa amenaza en las montañas, Rosa y Joaquín lograron trasladar todas las armas a la iglesia. Cuando Aurelio y sus hombres regresaron de las montañas esa madrugada, encontraron al pueblo completamente cambiado. Los refugiados, ahora armados y organizados por Joaquín, habían tomado posiciones estratégicas en los tejados y callejones. Pedro Navarro y los hermanos Santamaría habían regresado con refuerzos de los ranchos vecinos. El miedo había sido reemplazado por determinación. La batalla final duró 3 días. Los Vázquez, superados en número y sin el elemento sorpresa, intentaron resistir desde la cantina convertida en fortaleza. Pero Joaquín había aprendido bien las lecciones de las minas. La paciencia y la estrategia siempre vencen a la brutalidad ciega. Aurelio murió en el último tiroteo, fiel a su arrogancia hasta el final. Tomás intentó escapar, pero fue capturado por los vaqueros en las afueras del pueblo. Silvano, descubriendo la traición de Carmen, trató de usarla como escudo humano, pero Rosa Herrera demostró que las mujeres de Sangre Seca también sabían disparar cuando era necesario. 6 meses después, Joaquín Morales fue elegido alcalde de Sangre Seca por unanimidad. Rosa Herrera se convirtió en la primera mujer sheriff del norte de México. Carmen se casó con Miguel Navarro, el hijo del herrero, en una ceremonia que celebró todo el pueblo. Padre Miguel
Oficializó la boda en la misma iglesia donde se había planeado la liberación de Sangre Seca, y en su sermón recordó a todos que la verdadera fuerza no viene de las armas, sino de la unidad de un pueblo que se niega a vivir de rodillas. La cantina fue convertida en una escuela. El dinero robado por los Vázquez se usó para reconstruir las casas destruidas y compensar a las familias de las víctimas. Y en la plaza central, donde una vez ondeó la bandera negra de los bandidos, se erigió un monumento a la memoria de todos los que murieron defendiendo la libertad de su pueblo. Joaquín nunca olvidó las palabras de su padre: hay cosas más importantes que la vida. Pero también aprendió que la vida vale la pena vivirla cuando se vive con dignidad, justicia y la certeza de que las próximas generaciones heredarán un mundo mejor. Sangre Seca recuperó su paz, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas en esos meses oscuros. El pueblo más violento del salvaje oeste mexicano se convirtió en símbolo de que, cuando la gente se une por una causa justa, ninguna tiranía puede prevalecer para siempre. Los años pasaron, y la historia de los hermanos Vázquez y la resistencia de Sangre Seca se convirtió en leyenda. Los nietos de quienes vivieron esos días terribles aún escuchan las historias al calor del fuego, recordando que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la voluntad de un pueblo libre que se niega a ser esclavizado. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla entre los mezquites y los cactus, algunos dicen que aún pueden escuchar el eco lejano de los disparos que devolvieron la libertad a Sangre Seca, y la voz de Joaquín Morales recordándoles a las nuevas generaciones que la justicia siempre encuentra su camino, sin importar cuánta oscuridad tenga que atravesar.